Ok, bueno. Entendido. Ok, bueno. Tengo la duda si los del Zoom me están oyendo. ¿Me están escuchando? Profe, se le escucha un poquito bajito. Ok, bueno. No sé cómo subir aquí. Listo. Entonces, inicialmente, pues, recordarle que el parcial quedó para el 6 de diciembre, ¿no? Sí, lunes. O sea, este lunes en 8. La otra semana hacemos unos talleres de retroalimentación, de aclarar dudas y demás. Pues voy a comenzar lo que está en el programa como capítulo 2. El parcial va a ser hasta el capítulo 1. No, hay unas cosas de este, ¿sí? Entonces, el capítulo 2 se llama probabilidad y conteo. Yo realmente debería llamar, Meneses, si quieres cerrar un poquito la ventana, no lo está bien. La otra. Entonces, debería llamarse primero técnicas de conteo y probabilidad, ¿sí? Entonces, en el orden que está, pues estos son los temas que hay. Ustedes tienen en la primera clase, pues yo les di el programa y ahí, pues estos son los temas. Realmente debería ser como un 2-1 y un 2-2. Perdón, 2-1, 2-2 y 2-3. Entonces, el capítulo 2 viene todo lo que es técnicas de conteo. Después viene como una introducción a la probabilidad y después teorema de Bayes. El tema más grande ahí es el teorema de Bayes. O sea, uno puede durar, hay una maestría inclusive que es enfocada en ¿qué? Solo teorema de Bayes. Ah, ya, gracias. Listo. Pero el teorema, el señor Bayes, ¿sí? Pues se vivió hace fue 3 siglos, ¿sí? 3 o 4 siglos, 1700 algo. Pero sin embargo, las leyes que él encontró todavía se siguen ¿qué? Aplicando. Entonces, y es un buen inicio para empezar a hablar de probabilidades. Y más o menos en el orden, lo que seguiría después en probabilidades, ya empezó con todas las probabilidades que son la binomial, la normal, la uniforme, ¿sí? La exponencial. Digamos que son las que se verían en acá. ¿Se pegó? Listo. Y voy a comenzar es con algunos términos, ¿sí? Para definir. Entonces, yo ya había hablado de que es que se entiende por una población, simplemente una población, es cuando uno toma la totalidad de ¿qué? De individuos, ¿sí? Entonces, y para efectos, pues ya lo hemos trabajado, pero se trabaja con la letra N mayúscula. Cuando uno hace una encuesta, ¿verdad? Cuando uno hace una encuesta, entonces, si uno le pregunta a toda la población, eso se llama censo, ¿sí? Entonces, voy a hacer un censo que es que le voy a preguntar a ¿qué? A todos. Lo otro que dice ahí es que la población puede ser ¿qué? Finita o ¿qué? Infinita. Buenos días.
para que se considere que sea población, no necesariamente tiene que ser grande. Entonces, si yo digo, mi población son los empleados de la empresa, y la empresa apenas tiene 15 empleados, pues esa es mi ¿qué? Esa es mi población. Pero yo puedo decir, mi población son los estudiantes de este salón. Son 34 estudiantes, ¿sí? Si les hago una encuesta, ¿eso es un qué? Eso es un censo. Si solamente le aplico la encuesta a 5 o a 10, eso es una muestra. Hay dos compañeros. Ah, ya. Entonces, y una muestra. Entonces, la muestra, pues, se considera que es una pequeña, ¿qué? Es una pequeña porcentaje de ¿qué? De toda la población. Y de esa muestra, pues, la muestra, vamos a decir que está conformada por ¿qué? Individuos. Y esos individuos tienen unas características que se llaman variables. La muestra hay que saberla sacar. Yo no sé si vieron las noticias ayer, una pelea que hay ahí con el Centro Democrático. ¿No lo vieron? No. ¿No ven noticieros? Sí. Pero así resumidas es más o menos, habían como 5 precandidatos, ¿sí? Y escogieron uno, y las reglas de juego era que contrataron una empresa de consultoría en encuestas y demás, ¿sí? Para que hiciera las encuestas. La regla era que ellos tenían que aceptar el resultado, ¿sí? Pero, pues, ganó un señor, ¿sí? Y pues había como los reinados, ¿no? O sea, hay un candidato más fuerte que otro, ¿no? O en los partidos de fútbol, ¿no? Ahí siempre hay como un favorito. Y la que supuestamente iba a ganar, pues se puso brava y dijo que ella no creía que que tenía que mirar qué, la muestra, a ver cómo la sacar. Entonces la empresa dijo, pues le mostramos los resultados, pero no podemos mostrarle a quiénes que le aplicamos la encuesta. Entonces ahí empieza una pelea de decir, pero si la muestra hubiera tenido 500 personas más, yo hubiera ganado, ¿sí? Entonces empiezan a discutir el tamaño de la muestra. O alguien puede decir, no, pero es que como seleccionaron a los encuestados, también es discutible, porque de pronto encuestaron sí, a un perfil que le beneficiaba ¿qué? Al otro. Entonces acá hay unas técnicas, pues más adelante las vamos a ver, para determinar todos esos detalles. 1, cuál es el tamaño de la muestra, ¿sí? 2, cómo se seleccionan, ¿sí? Cómo se deben seleccionar, ¿sí? Acá los personas que van a responder ¿qué? La encuesta. O los individuos, ¿sí? Porque yo también puedo hacer una encuesta en una finca ganadera que sí, digamos, para mirar si tiene alguna enfermedad o si hay un proceso de crecimiento. ¿Cómo selecciono esa muestra? Entonces la muestra, vamos a hablar de individuos. Entonces, los que conforman la muestra se llaman ¿qué? Individuos. El individuo puede ser una persona, puede ser un animal en una granja agroindustrial, puede ser un carro, ¿sí? Si mi encuesta es de tráfico, ¿sí? De tránsito, el tránsito hace muchas encuestas, hace muchas simulaciones para determinar ciertas cosas. Entonces acá ese es el ¿qué? El individuo. ¿Y qué es una variable? Entonces la variable es simplemente una característica o una propiedad de ¿qué? De ese individuo. ¿Cuál puede ser la variable? Pues ahí hay una, pero todas relacionadas con personas. Entonces yo le puedo preguntar, cuando uno llena un formulario le preguntan la fecha de nacimiento, bueno, ahora antes el sexo, el género, el estado civil, el número de hijos, tal. Pero yo también puedo llenarle la encuesta a un carro y le puedo preguntar, ¿sí?
cuál es tu cilindraje, cuál es, inclusive si son camiones, el número de llantas. O sea, son variables, ¿sí? Son características que definen ¿qué? El individuo. Pero esas variables tienen una clasificación. Y depende de esa clasificación, pues también viene el tratamiento. Entonces, si yo hablo del grupo sanguíneo, ¿sí? Pues el bacteriólogo me dice que solamente hay AB y O, ¿sí? Pero alguien me puede decir que hay un RH que es positivo o qué, o negativo. Entonces a la larga no tenemos 4, sino que 8, ¿sí? 8. Como apenas son 8 y somos 7.000 millones de habitantes, ¿sí? Pues yo, pues, esta variable se me vuelve una variable ¿qué? Cualitativa. Pero como apenas son 8, yo puedo decir que es una variable categórica. O sea, yo puedo clasificar a la gente, ¿sí? En esas ¿qué? En esas 8 características. Y eso es lo que le hace variables categóricas, ¿sí? Pero el nombre de la persona es muy difícil que sea ¿qué? Categórico. Porque digamos, hay gran cantidad de ¿qué? De nombres. Entonces, y para complemento, hay gente, la palabra Natalia la escriben con ¿qué? Algunos lo escriben con H, otros sin H. Hay como 10 versiones de Joana, ¿cierto? ¿Sí? De Janet, ¿sí? Entonces, acá, cuando las variables son, digamos, se pueden categorizar, ¿sí? En pocos variables, ¿sí? Se dice que son variables categóricas. Anteriormente, cuando yo estudiaba, ¿sí? Apenas había como 10 ingenierías, ¿sí? O sea, que era civil, mecánica, eléctrica, química, industrial, sistemas, ¿sí? Y ahora hay ¿qué? Ahora hay ingeniería financiera, ingeniería agrícola, ingeniería aeroespacial, ingeniería, ¿sí? Entonces aparecieron, después de la ley 30, empezaron a aparecer ¿qué? Muchas ingenierías y muchas carreras. Entonces ya es difícil hacer una encuesta y decirle, seleccione una entre las siguientes. Deprimido, ni fu, ni fa, y muy feliz. ¿Alguna vez han llenado esa encuesta? No. ¿No? ¿Sí? Ahora. Pero aquí aparece una cosa que dice que es una variable ¿qué? Ordinal. Entonces hay variables nominales y hay variables ¿qué? Ordinales. El número de hijos es una variable numérica, ¿sí? Cuantitativa, pero dice que es ¿qué? Discreta, ¿sí? Es veces que empiezan a aparecer adjetivos a las variables. Entonces, cuando yo vaya a hacer una encuesta, yo tengo que ser consciente de algo. Si mi variable es cualitativa, pues no le puedo sacar la moda, pero no le puedo sacar ¿qué? La media, ¿sí? Ni la mediana, ¿sí? Ni el coeficiente de asimetría, ¿no? Para todo eso la variable tiene que ser ¿qué? Cuantitativa. Entonces, cuando haga la encuesta y haga las preguntas, tengo que ser consciente de eso, ¿sí? Entonces, la altura. Pero aquí dice que la altura es una variable numérica, ¿pero qué? Continua. Entonces, aclaremos esos conceptos. Entonces, variables, hay dos grandes grupos, variables cualitativas y variables ¿qué? Cuantitativas. Las variables cualitativas son las que no le puedo sumar, restar, sacar la raíz, ni el logaritmo, ni el exponente, ni nada, ¿sí? Simplemente variables ¿qué? Cuantitativas. Pero pilas con esto. ¿El número de su celular es cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Entonces, si ese es el argumento,
el código de la universidad, ¿sí? ¿Sí? El mío era 832319, ¿sí? Para toda la vida, ¿sí? ¿Sí? Ese es una variable que cualitativa, ¿sí? A pesar de que está integrada por puros ¿qué? Números. Pero si yo sumo dos códigos, dos ID, y saco el promedio, eso no significa que nada. Es diferente si le saco todas las estaturas y saco ¿qué? El promedio. Entonces, esas variables, ¿sí? No se pueden asociar, ¿sí? Naturalmente un número, pero sí pueden ser ¿qué? Números. Pero no pueden hacer ¿qué? Operaciones algebraicas, o sea, suma, resto, división. Y se dividen en dos: las nominales y las ordinales. Falta un pedacito de estadística descriptiva, ¿no? Pero lo quise mirarlo después de esto, ¿sí? Que va a hacerla el lunes. Y son las gráficas, ¿sí? Entonces, cuando la variable es nominal, significa que no hay un orden jerárquico. O sea, no hay de mayor a menor, ni de mayor a menor, ¿sí? Y ni hay una pirámide, ¿sí? De arriba, de abajo a arriba. Entonces acá, voy a decir uno que no está ahí. La afición a los equipos de fútbol, ¿sí? Entonces, esos son nominales porque, digamos, yo no puedo establecer que haya uno mejor que qué, que otro. Yo le puedo preguntar a usted de qué equipo es aficionado, ¿sí? ¿sí? Pero no le puedo preguntar, ¿sí? No puedo definir cuál es el mejor. Entonces, esas son ¿qué? Nominales. ¿Y ordinales qué son? Pues simplemente lo que uno hace cuando llega a una clínica a solicitar a urgencias, ¿sí? ¿Qué es lo que primero que hace el médico? Entonces hay una cosa que se llama triaje, ¿cierto? Que es ¿qué? Que es evaluar, ¿sí? La gravedad de la urgencia. Entonces ellos tienen una clasificación, ¿sí? Y entonces le dice usted leve, espere, usted es grave, sí, vamos a recibirlo, pero vamos a calmarlo. Y el otro, ¿cuál es? Es inmediato, atención inmediata, ¿sí? Entonces, la persona no llega a hacer cola, sino que llega, y lo primero que hacen es una evaluación, y depende de la evaluación, queda clasificado, ¿qué? En la fila de espera. El grado de satisfacción, las escalas de Likert, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo considera la atención en el hotel? Entonces, muy buena, perdón, ¿sí? Ahí hay un efecto, si usted coloca primero muy buena, buena, regular, mala, ¿y qué? Pésima. O si coloca primero pésima, después ¿qué? ¿Sí? Mala, regular, buena, ¿y qué? Excelente, ¿sí? Entonces hay un sesgo de que si usted pone primero la mejor y de último ¿qué? La peor, ¿sí? Entonces acá sí hay una diferencia cuando uno grafica, ¿sí? Estas. Y cuando son nominales, ¿sí? Cuando son nominales se pueden hacer diagramas de pastel, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay uno. Porque no hay un orden, ¿sí? Entonces el diagrama pastel es una mesa redonda, no hay cabecera, ¿sí? Entonces es una donde todos quedan en el mismo ¿qué? En el mismo superficie. Profe, pero si son nominales, ¿puedo hacer gráfico de barras? Sí, se podría. Sí, pero con una condición. Toca hacerlas de mayor a ¿qué? A menor. O sea, en orden ¿qué? De frecuencia. De la frecuencia, ¿sí? Entonces, que eso es lo que hacen los noticieros. Y la revista Semana, cuando preguntan ¿qué? Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría? Usted. Entonces, variable cualitativa. Y si son ordinales, entonces ahí sí se coloca ¿qué? Entonces hacemos la encuesta. Nos paramos ahí en cabecera, en la 33, y le preguntamos a la gente cuál es su nivel de educación, ¿sí? Hay los compañeros. Ahí, pues. Entonces, ¿cuál es su nivel de educación? Entonces la gente dice
¿Tu nivel de educación cuál es? Entonces, primaria. Esto ha evolucionado, ¿no? En los años 80 un porcentaje del país era analfabeto, ¿no? ¿Sí? Entonces era primaria, ¿sí? Bachillerato, tecnólogo técnico, profesional y posgrado. Entonces acá, cuando sean así, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Un gráfico de base. Para mostrar que el nivel, el grado en una escuela militar, digamos en una organización militar, ¿sí? Entonces, el básico, ¿cuál es? Soldado, después, no sé, buenos días. Soldado, y ahí van subiendo hasta qué, mayor, que la verdad no sé cuál es el último, o el más allá. Y cuando son cuantitativas, entonces se dice que son discretas y que continuas. Entonces, bueno, aquí me toca arreglar algo, ¿sí? Generalmente se toman números enteros, pero yo también puedo tomar números decimales en una variable discreta. Entonces, acá en discretas es el número de hijos, ¿sí? El número de cigarrillos que la gente fuma, ¿sí? El número del cumpleaños, cuántos años tiene, pero uno nunca dice yo tengo tantos, ¿sí? Tengo, bueno, en el caso de ustedes tengo 21.3315, ¿no? Entonces, una gente dice yo tengo 25, 26, 50. Siempre es de la O. Entonces, y continuas es cuando el valor puede tomar números reales, ¿sí? ¿Qué son los números reales? Entonces, háganme un favor. 20 dividido 7. No, no alcanza 3. ¿Cuánto? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí sigue, ¿no? Entonces acá, la continua es cuando yo llego a un nivel muy ¿qué? Muy detallado. Pero pero aquí la puedo explicar. Ok. Pero la definición más completa, de la diferencia entre una variable discreta y una variable continua es esta. Si yo me voy para el aeropuerto, ¿sí? Bueno, digamos Bogotá, ¿sí? Que tiene más tráfico. Y yo miro al aire y voy a contar cuántos aviones hay volando, ¿sí? Entonces alguien me puede decir, o hay 5, o hay ¿qué? O hay 6, ¿ya? 5 o 6, ¿ya? Listo. Entonces, hay 5 o hay 6, pero no hay ¿qué? No hay 5.5. Pero ahora supongamos que yo, pues, me paro aquí en la puerta de la UIS, ¿sí? Ahí en la UIS, y ponga un sensor, ¿sí? Un sensor, no le voy a preguntar a la gente, sino en la portería pongo un tag, ¿sí? Y cuando pasa la persona, automáticamente el sistema lo mide, ¿sí? Y voy a seleccionar lo que están, la estatura que está entre 1.60
y 1,70. ¿Sí? ¿Ya? Y empieza a pasar gente. Empieza a pasar gente. Ah, perdón. Ponga que esto es una línea recta, ¿no? Y cada vez que pasa alguien, él hace un punto, ¿sí? Pero como es un dato electrónico, ¿sí? Lo va a medir con precisión. Los que miden menos de 1,60 no lo mide. Los que miden no lo registra. Los que miden más de 1,70 no lo registra. Solamente registra los que están entre 1,60 y 1,70. ¿Y qué empieza a pasar ahí? Y ahí pasó uno. ¿Ya? ¿Cuánto midió? Como 1,65. Aquí pasó otro. ¿Cuánto midió? 1,62. Aquí pasó otro. ¿Sí? ¿Sí? Aquí pasó otro. Y empieza a pasar gente, y ustedes saben, pues aquí pasa mucho, ¿sí? Y a medida que va pasando todo el mundo, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué va pasando? ¿Qué pasa con la línea roja? Entonces se va formando lo que se llama como una nube, ¿cierto? ¿Sí? Pongamos que esto solamente es un puntico, no una raya, ¿sí? Y la línea roja se va volviendo ¿qué? Azul. Y cuando pasan miles y miles de estudiantes, ¿sí? A la larga, la línea va a terminar totalmente ¿qué? Azul, ¿sí? Puede ser que le queden unos vacíos. Entonces, eso es lo que se hace, eso es lo que se llama una variable ¿qué? Continua. Entonces, la mejor definición es que una variable es discreta cuando entre dos valores, ¿sí? No hay valores ¿qué? Intermedios, ¿ya? No hay valores intermedios. Y una variable se considera continua cuando entre dos valores, ¿sí? Puede haber cualquier número intermedio es válido, ¿sí? Entonces está. En la Universidad de los Andes, ¿sí? No sé si actualmente, pero cuando yo estudié allá, sí, tengo dos familiares que también estudiaron allá, ¿sí? La Universidad de los Andes tiene un sistema de calificación en definitiva, que a usted no le aparece la nota que sacó, sino le aparece es aproximada a 0,5. O sea, usted puede sacar, la materia le puede quedar en 0,5, en 1, en 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, ¿ok? O 5. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y cómo hace? Pues al final el sistema, ¿qué hace? Aproxima, pero nunca le va a salir a usted digamos, no, es que yo la dejé en 3,67. No le sale 3,67, ¿ya? Entonces, si eso es cierto, ¿en cuánto debemos dejar la materia? ¿Cuánto? 3,67. 3,67 no es 4. Entonces, por 3,67, o sea, o la puedo dejar en 3,5 o la puedo dejar en ¿qué? En 4. Si la dejo en 3,67, ¿qué pasa? Me la baja. ¿Ya? Porque está entre 3,5 y 4, la mitad, ¿cuál es? 3,75. Si está a 3,67, ¿qué hace? Qué pena, ¿sí? Se cayó. ¿Sí? Cuando yo empecé a hacer la maestría, yo empecé a mirar, pues la gente que iba adelante, cuando yo entré, pues uno empieza a preguntar a la gente que va adelante, ¿no? Y entonces, no, yo dejé la materia en 5. Y pues, ¿cómo hace uno para dejar la materia en 5? O sea, tiene que dejar. Yo, no, es que la gente, sí, pues en algún quiz saca, así sea muy buen estudiante, saca 4. Digo, no, es que hay que dejar la materia en ¿cuánto? En 4,76. Sí, usted pelee por dejarla en ¿cuánto? En 4,76 para que le deje ¿qué? Sí. ¿Cuál es a veces la falla? Pues la falla es que a veces uno la deja en 3,74 y la baja ¿qué? A 3,5. 4,74 la baja ¿qué? A 3,5. ¿Sí?
Entonces, ahí sí uno dice el sistema es malo, porque sí, déjenmela ahí. Entonces, allá la gente pelea ¿sí? Y hace los cálculos para dejarla aquí, por encima de o 326, por encima de 376, por encima de 426, tal. Entonces, esa es una variable, en ese caso yo considero que es una variable ¿qué? Discreta. Entonces, acá es, voy a poner los últimos, sería 4, 4, 5, 5, y esto cumple con la condición de ¿qué? De que es una variable discreta porque no hay valores ¿qué? Intermedios. Más adelante, sobre todo lo que es investigación de operaciones, y cuando ya uno empieza a programar métodos metaheurísticos, ¿sí? Ya uno tiene que tomar decisiones si uno va a hacerlo con modelos discretos o modelos ¿qué? Continuos. ¿Y cuál es más sencillo? ¿O cuál es más complejo? Son más sencillos. Aquí en los continuos uno tiene que tomarse unas pastillas de integrales y transformadas. ¿sí? De todas las continuas, ¿sí? Pues se trabajan con las discretas. Para trabajar en simulación es más sencillo trabajar con modelos discretos. ¿sí? Entonces, listo. Y el dato, cuando hablamos de datos o base de datos, simplemente es la medida de la ¿qué? De la característica. ¿sí? Entonces, la estatura, pues son centímetros, el peso son kilogramos y demás. Y acá, pues lo que le decía, los datos cualitativos, yo lo puedo decir que pues los puedo clasificar en categorías siempre y cuando el número de categorías no sea tan ¿qué? Tan extenso. ¿sí? Tampoco le voy a decir que hay un número mágico para decir cuántas categorías puedo sacar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una variable categórica es el departamento donde uno es oriundo, ¿sí? Pero ustedes se han dado cuenta que a veces uno llena un formato y le pregunta a la ciudad, pero no la puede escribir, sino la tiene que, ¿qué? Que seleccionar. Y son como, en el país son como mil municipios, algo así. Entonces, sí, solamente Santander son 80 y algo. Entonces acá, esas son variables categóricas. Cuando yo puedo hacer una lista de ¿qué? De selección múltiple. Aquí dentro de la UIS usted puede llenar un formato y no, cuando le pregunte cuál es la carrera que estudia, ¿sí? Pues no la escribe, sino que le da una lista de ¿qué? De carreras y simplemente pone un ¿qué? Un chulo. Y si está llenando una encuesta virtual, pues ahí le aparece, ¿sí? Entonces acá, los colores son variables cualitativas nominales, ¿sí? Aquí aparece una variable que es muy recursiva en encuestas y se llaman variables dicotómicas. ¿Y la característica cuál es? Que solamente tiene ¿qué? Dos valores, ¿sí? Por defecto, digámoslo así, la que más se utiliza es esta. Simplemente ¿qué? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está de acuerdo con tal cosa? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, esas se llaman ¿qué? Variables dicotómicas. Pero a veces uno le asocia ¿qué? El 0 y el 1. Pero el 0 y el 1, está dentro de un sistema que se llama sistema binario. ¿Sí? ¿Que sirve para qué? Programación. Entonces, es un sistema donde yo arranco con el 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, ¿sí? Entonces, si está activo, sí o no, ¿sí? Entonces, yo con ceros y unos puedo sacar cualquier número, ¿sí? Depende de la ubicación. Donde el que está a la derecha es el 2 a la 0. El que le sigue es 2 a la 1. El que le sigue es, ¿sí? Entonces, si yo quiero escribir el 0, simplemente pongo 0, 0, ¿sí? Si quiero escribir el 1, es 0, 1, ¿sí? ¿Sí?
O sea, 2 a la 0 me da 1. Si quiero escribir el 2, entonces sería 1, 0. ¿Sí? Si quiero escribir el 3, ¿sería qué? 1, 1. Y si quiero escribir el 4, ¿sería qué? ¿Cuál? ¿No? Entonces acá, entonces, si yo quiero escribir el 0, es 0, 0, 0, 0. Eso equivale a qué? A 0. Si quiero escribir 1, entonces sería 0, 0, 0, 1. ¿Y ese es el qué? Ese es el 1. Entonces, acá este es 2 a la 0. ¿Sí? 2 a la 0, ¿cuánto vale? Un número elevado a la 0, ¿cuánto va? 1. Después, si yo quiero escribir el 2, entonces sería 0, 0, 1. ¿Ustedes vieron programación? Sí. ¿No? Pero ya no me acuerdo. Esto es 2 a la ¿qué? 2 a la 1. Este es el 2. Si yo quiero escribir el 3, entonces sería 0, 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Qué es 2 más qué? 2 más 1 sería 3. Y si quiero escribir el 4, ¿cómo quedaría? 0, 0, 1. Ah, perdón. Ah, no, acá. Ah. 0, 1, 0, 0. ¿Y eso es el qué? Ese es el 4. Y así sigue. Entonces, la programación binaria, digamos, mucha de la programación de computadores por detrás está basada en ¿qué? En ese sistema binario. Lo que pasa es que esto lo hacen a la velocidad de la luz y uno ¿qué? Uno no lo ve. ¿Sí? Entonces acá, pero aquí esto, digamos, ha cambiado. Entonces, antes, digamos, la mayoría de encuestas, ¿sí? El género era ¿qué? Hombre o mujer. Pero digamos, con la sociedad que va evolucionando, ¿sí? Entonces ya, pues hay otras ¿qué? Hay otros géneros que ellos también tienen derecho y, digamos, son admitidos y ya entonces empiezan a ¿qué? Hay que aumentar la clasificación. Y acá, pero esto también, este también está encendido o apagado, bueno o malo. Pero ahora las escalas, esas son escalas, variables ¿qué? Dicotómicas, o sea, solamente tienen ¿qué? 2 valores. Pero ahora las encuestas de satisfacción, lo que le decía, la escala de Likert. Entonces ya no es me gusta, no me gusta, o fue bueno o fue malo, sino que ¿qué? Ahora la abre. Entonces le pregunta, la siguiente, ¿cómo considera la siguiente afirmación o frase? ¿Sí? Y dan la frase. Y entonces le dice, no, es totalmente en desacuerdo, ¿sí? Parcialmente en desacuerdo, ¿sí? No me afecta, parcialmente de acuerdo y totalmente ¿qué? De acuerdo, ¿sí? Entonces, ya la escala no es dicotómica, sino que ¿qué? Se amplía. Creo que eso tiene algún valor. Sí, claro, porque ya no hay, en la vida uno encuentra que no se trabaja con ¿qué? Con los extremos, tal. Entonces, variable continua y variable, bueno, me pasó acá. Eso me da, entonces, las variables nominales, ¿sí? Que son cualitativas, pues voy a tener solamente la frecuencia. Las variables ordinales también solamente la frecuencia, ¿sí? No puedo sacar promedio, no puedo sacar, puedo sacar la moda, no puedo sacar coeficiente de asimetría ni nada de eso. Y las variables cualitativas, entonces aparece otra característica. Entonces hay una cosa que se llama escala de intervalo o intervalo, ¿sí? Y escala de razón. Pues, ¿cuál es la diferencia? Ah, bueno, este ya lo habíamos visto. Entonces, en la de intervalo o intervalo, ¿sí?
Hay una, son las que yo hago mi escala, ¿sí? Pero cuando hago la escala, tengo un problema, y es el 0, ¿sí? En la historia de la humanidad, ¿sí? El primer número que apareció, ¿cuál fue? Los naturales. ¿Y los naturales empiezan en dónde? En el 1. Entonces empieza con los dedos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Empiezan a contar los dedos, ¿sí? Esos son los números naturales. La historia ha demostrado que durante mucho tiempo se trabajaron, digamos, operaciones algebraicas como suma, ¿sí? Inclusive alguna división, ¿sí? Pues dividir, usted cogía 10 piedras y decía, pues quedan iguales, hagamos 2 grupos, entonces quedaban, ¿qué? 5 y 5. Y eso lo aplicaban al ganado, lo aplicaban a la agricultura, ¿sí? Pero la gente demoró mucho tiempo en hacer operaciones ¿con qué? Con el 0, ¿sí? O sea, dejarlas por escrito, ¿sí? Entonces, los árabes fue lo que ya encontraron qué significaba que división por 0, ¿sí? Que no existe, o por qué no existe, la multiplicación por 0, la suma con 0 y demás. O sea, las reglas de 0. Entonces aquí hay un caso particular y es la temperatura. Entonces la temperatura, ¿qué significa grados? Es 0 grados. ¿Sí? Porque la temperatura es diferente si son 0 grados Celsius, si son 0 grados Kelvin y si son ¿qué? Y si son 0 grados Fahrenheit. O sea, si yo tengo 0 grados Celsius, pues siento un frío terrible. Pero 0 grados Fahrenheit, ¿sí? Está muy ¿qué? Muy por debajo. Y los Kelvin están también mucho, ¿sí? Sí. Entonces, yo me aguanto 0 grados, pero si son ¿qué? Celsius. Pero si son Kelvin, ya no, ¿sí? Entonces aquí, a la escala del 0 es ¿qué? Diferente. Entonces, eso pasa cuando el fenómeno es más difícil de ¿qué? De ver y de ¿qué? De medir. Entonces, ese es cuando uno empieza a mirar las variables cualitativas, digamos, de clasificación. Entonces, las notas. Entonces uno pelea con el profesor, profe, pero es que me puse 0, pero yo hice algo. Y no, sí está. ¿Qué significa el 0? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa 0? ¿A partir de dónde el estudiante qué? Saca 0,1, ¿sí? Entonces el 0 es muy ¿qué? Muy relativo. Ese se llama escala de interno. O sea, yo hago mi ¿qué? Mi escala. Y asumo que el 0 está. A veces uno para calificar no pone ceros, ¿sí? Sino que uno dice, haga esto y esto y esto, y vale cuánto. El que haga esto y esto, saca 3. ¿Sí? El que hizo buen tal, sí, tal. El que puso conclusiones, le doy 0,5 más. O sea, la escala es muy relativa, no subjetiva, sino relativa. Y la otra es escala de ¿qué? De razón. Entonces, el 0 tiene un significado. ¿Y cuál es el significado del 0? Es que no hay la ausencia de todo. Entonces, ¿qué significa? Que si voy a medir una cuerda, ¿sí? Y la cuerda mide 1 centímetro, ¿qué significa? Pues que la cuerda es así chiquita, ¿cierto? Y si la cuerda mide 5 centímetros, es esta, ¿sí? Y si la cuerda mide 8 centímetros, es esta, ¿sí? Y si mide 15 centímetros, es esta. Pero si la cuerda mide 0, ¿qué significa? Que no hay cuerda, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si yo mido en una inundación, y ustedes han visto así en las piscinas ponen como el metro, ¿no? Pero cerca de represas y demás ponen también el metro, lo pintan en la pared. Y ponen un 0, ¿sí? Entonces, ahí dice, vea, si no llega a 0, si no hay agua, ¿sí? O sea, si está en 0 el nivel del agua, ¿qué significa? Que no hay agua, ¿sí? Y a partir de ahí se empieza, ¿qué?
a subir el agua. Entonces dice, vea que tenemos 20 centímetros. Tal. O lo que hacen los estudios pluviométricos, ¿sí? Que es el ideal y toda la cuestión. Entonces ellos ellos ponen unos recipientes, ¿sí? Con una medida estándar, ¿sí? Y miden cuántos centímetros de qué, de agua produce una lluvia, ¿sí? Entonces, eso lo tienen ellos, digamos, regado por todo el país, ¿sí? Y simplemente va un tipo allá y marca tal. Bueno, ahora ya se volvió electrónico eso y automáticamente lo mide. Entonces, el peso la da, la distancia, el dinero y así. Profe, existe el cero. Listo. O sea, si en este bolsillo tengo, escucha, nada, ¿sí? Cero, monedas, ¿sí? Está, dinero. ¿Está? Pero el peso, la estatura, la edad y la distancia no tienen valores negativos, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, esta persona mide menos 3 centímetros, no tiene sentido. Y las distancias tampoco, ¿sí? Bueno, depende de dónde pongo yo el cero, ¿sí? Pero el dinero sí puede tener valores negativos. Sí, cuando uno debe. De una deuda. En contabilidad, la contabilidad lo maneja así, ¿no? Valores positivos y negativos. Debe y el haber. Listo. Y aquí viene la encuesta. Entonces la encuesta, ¿sí? Simplemente la encuesta es recopilación de qué. Entonces aquí la encuesta es cuando yo le pregunto a qué, al individuo o al dueño del individuo, ¿sí? Entonces hago una encuesta sobre perros, ¿sí? Cómo reacciona el perro ¿sí? A cómo se ha sentido, ¿sí? En enfermedades. Entonces, digo, ¿hago una qué? Hago una encuesta. Y experimento es cuando ¿qué? Cuando yo hago algo, ¿sí? Para obtener información y conocer, ojo con esto, el comportamiento de qué? De algo, ¿sí? Entonces, pues ahora con la cuestión de la pandemia y eso sí está. Pero, profe, ¿por qué coloca el comportamiento? Porque es que fíjense que cuando uno habla de medias, desviaciones, varianza, ¿sí? Uno no está analizando una persona ni un individuo, está analizando toda la población. Y cuando uno ya se hace una idea de cuál es la media, pero asociada a qué, a la mediana, ¿sí? A la media, mediana y moda, y asociada a qué, al sesgo, ¿sí? Si está sesgada o no está sesgada, ¿sí? Y si tiene el apuntamiento que si es leptocúrtica o platicúrtica, ¿sí? Entonces uno se hace una visión de qué, de todo. O sea, ¿sí? Entonces va mucho más allá de la simple qué, de la simple media. Entonces uno dice, no, mire, es que la población de cierta ciudad, ¿sí? Los niveles de ingresos, ¿sí? Son tales, ¿sí? El promedio es tal, pero tiene una desviación de tanto. Si la desviación es pequeña, entonces uno dice, el dinero está aquí, concentrado, ¿sí? O sea, la gente más o menos todos ganan bien. Pero si uno le dice que la desviación es grande, ¿qué le está diciendo? Que hay muy pobres y hay muy qué, hay muy ricos, ¿sí? Ahora, si le dice que el sesgo es positivo o es negativo, también le está diciendo que si le dice que es positivo es porque hay más qué, más pobres. Y si le dice que es negativo, entonces es que la moda está a la derecha y el sesgo está aquí, a la izquierda, ¿sí? Y si uno le dice que es leptocúrtica, pero uno dice, claro, porque como la desviación es pequeña, es porque la riqueza está aquí, digamos, la mayoría de gente gana bien. Y si es platicúrtica, ¿qué significa? Que los ingresos están aquí más expandidos. Entonces acá, por eso es que la tercera materia se llama diseño de experimentos. Estadística 1, estadística 2 y diseño de experimentos. Y así aparece, ¿no? No aparece como estadística 3, sino como ¿qué? Diseño de experimentos. Creo que sí aparece como estadística 3. ¿Sí?
¿Seguro? Bueno, porque los libros sí se llaman diseño, bueno, cuando yo estaba. Y las siglas son DOI. ¿Te parece como estadística 3? Sí. Estadística 3. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces sí. Bueno, la pusieron. Y esta parece como estadística 1, ¿sí? Pero sí, el contenido sí es solo de experimentos. Sí, diseño de experimentos. Sí, está. Y los libros son diseño de experimentos. ¿Sí? Entonces, pero digamos, pues, entonces acá en ingeniería industrial, pues uno tiene, lo chévere es que aquí uno tiene para medir de todo y aplicarlo. Entonces aquí, pues, en una planta de producción, ¿qué podemos medir? Pina. El tiempo ¿Tiempo de qué? de proceso, Tiempo de proceso, ¿qué más? Las cantidades, sí, los inventarios, sí, sí, ¿qué más? la calidad. La calidad, sí, claro, el control estadístico de calidad, sí, todo esto, sí, va. ¿Sí? ¿Qué más? Tiempo laboral. El tiempo laborado, sí, sí, tasa de producción de cada individuo, de cada, sí, de cada. Los retrasos, los cuellos de botella, sí. Los ingresos. Los ingresos. Y aquí, por ejemplo, aquí, ellos creo que están colocando como 500 tornillos, ¿sí? Y hay que mirar cuál tornillo quedó flojo, ¿sí? Y quién lo puso. ¿No? Entonces acá, y por un tornillo flojo está. Pero aquí hay que tener también presente los números, ¿qué? Aleatorios. Entonces, los comportamientos pueden llegar a ser, ¿qué? Aleatorios. ¿O no qué? ¿O no aleatorios? Entonces, aleatorio, entonces si se fijan acá, aquí hay, ¿cuántos dados hay acá? 6, ¿cierto? Pero si miran en detalle, el tradicional solamente es este naranja que tiene el número 6, ¿sí? Que es el dado de ¿cuántas caras? De 6. Pero este azulito tiene ¿cuántas caras? 4. Y este que tiene el número 20, pues tiene 20 ¿qué? Caras. Estos se llaman polígonos regulares. Solamente son 6. Con la característica es que el número de todas las caras son ¿qué? Igual, ¿sí? Todas las caras son igual. El más pequeño es el tetraedro, que tiene ¿qué? 4. Bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Tetraedro. Este es el cubo, que tiene ¿qué? 6. Después sigue el de, creo que este es el de 7, sigue el de 7, 8, y el de 12, ¿sí? Y salta ¿qué? Al de 20, que es el icosaedro, ¿sí? Que parece un balón, ¿sí? Tiene 20 caras, yo no sé cuántas aristas, tiene tantos vértices, ¿sí? Y es excelente para toda una clase de teoría de sistemas, ¿sí? Entonces, aquí se muestran muchas cosas. Entonces, no solamente uno está acostumbrado al dado de ¿cuántas caras? De 6, pero digamos los que son casinos, ¿sí? Entonces sí, los que les gusta el casino, pues saben que ¿qué? Que hay dados de más caras. La palabra, muchas veces ya en programación no se utiliza la palabra aleatorio, sino que se utiliza la palabra ¿qué? Random. Ustedes tienen calculadora, sí, ¿la vieron? La fila de abajo, a la izquierda, ¿sí? La segunda, ¿qué dice? RAN, ¿sí? Regáleme un RAN. Un randómetro, ¿no? ¿Cuánto le dio? 629. Listo, regáleme otro. ¿Meneses? 0,022. Sí. Pequeño, ¿no? Sí. Angélica.
0,478. Listo. Voy a hacer el chance esta noche con ese nombre. Sí, está. Regálame otro. 0,157. Ajá. Dina. 715. Bueno, el más pequeño fue 0.062. 22. 0.22. Y el más grande fue como 0.70 y algo. ¿Sí? Y podemos caernos toda la mañana sacando ¿qué? Datos. ¿Cierto? ¿No? ¿Qué hagas? 0.30. Bueno, ¿nadie le salió 0.999? No. 0.89. Listo. Pero fíjense que la tecla de la calculadora no dice ALE, sino dice ¿qué? RAM, ¿cierto? Dice RAM. Eso es randómico. Randómico es un número ¿qué? Aleatorio. Y si es aleatorio, puede ser cualquier número. Pero en la vida también hay fenómenos que no son ¿qué? Que no son aleatorios. Entonces, belleza de dados, ¿sí? Yo lo estoy consiguiendo, pero no lo he encontrado todavía, ¿sí? Entonces, sí. Entonces, caiga como caiga, siempre va a caer en ¿qué? 4, ¿sí? He visto monedas de ¿qué? De 2 caras, ¿sí? Esas sí las he visto. Entonces, las variables, hay que tener cuidado porque las variables también pueden ser ¿qué? Manipuladas. Entonces, aquí hay una, bueno, aquí no se ve, pero estos animalitos que aparecen aquí son ratones, ¿sí? Aquí hay un queso, pero el señor aquí tiene un gato. Entonces, yo también puedo, hay que tener cuidado porque las variables las puedo, ¿qué? Manipular, ¿sí? Entonces, hay que tener presente eso de que pueden haber variables 100% aleatorias, pero también pueden ser variables que no sean tan, ¿qué? Tan aleatorias. Entonces aquí se dice que hay variables aleatorias discretas y hay variables aleatorias ¿qué? Continuas. Entonces a variables aleatorias discretas, ¿sí? Es lo que pasa con esto. Entonces aquí tengo el dado, ¿sí? Un solo dado. Va de un cubo, de 1 a 6. ¿Cuál es la probabilidad que me salga el número 2? 1 de 6, ¿cierto? En porcentaje, ¿eso cuánto sería? Un sexto es que 16%. 16.6666. La probabilidad de que caiga el 5, ¿cuánto es? Entonces, aquí la probabilidad es de un sexto. Aquí la probabilidad es de un sexto, ¿sí? Que lo puedo traducir a decimales y porcentaje. Y aquí la probabilidad de que me caiga el 3 es ¿qué? Un sexto. Pero si juego con 2 dados, la cifra más pequeña, ¿cuánto es? 2. 2. Y para que tenga que pasar eso, ¿qué tiene que pasar? Los dos caigan en 1. Y el otro opuesto, ¿cuál sería? El 12. Entonces, para que caiga acá, listo. Entonces, me tendría que poner a mirar cuántas posibilidades tendría que haber, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque yo también puedo decir, si pongo el dado A y el dado B, entonces empiezo a mirar si el A cae en tanto y el B cae en tanto, sí está. Entonces, en esa situación, el que tendría más posibilidades de caer, ¿cuál sería? El 7. Porque para que caiga 7, ¿qué puede pasar? 6 y 1. 6, 1, 5, 2, 4, 3. ¿Sí? Entonces acá, el 7. ¿Sí? Entonces, esto acá, entonces veo que aquí tuve presente que caiga 1, A y B. Entonces aquí, porque el 6 también puede caer 3, 3, 5, 1, 4, 2. ¿Sí? Entonces también tiene 3 posibilidades. Pero aquí, mirando cuál es el dado A y cuál es el dado B, entonces sí, entonces aquí está. Entonces veo que acá, estas variables son ¿qué? Aleatorias, pero son ¿qué? Discretas. Porque ninguna de las dos me puede salir 4.58. O cae 4 o cae ¿qué? 5.
Y acá tampoco toma valores que intermedios, ¿sí? O es 2 o es que 3. Y las variables continuas, aleatoria continua, es lo que les decía. Si yo empiezo acá a preguntarle a la gente en un rango de 1,50, la estatura a 2 metros, ¿sí? ¿Sí? Bueno, vamos a decir que hombres, ¿sí? Pues me doy cuenta que la mayoría, ¿sí? La mayoría está ¿en dónde? ¿Puede estar en dónde? No. Hagan sentir bajito. Unos 70 más o menos. Unos 70, un poquito más, ¿sí? ¿Cuánto mide este, Julián? Un Camilo, unos 72. Unos 72. Javier, 75. 75. Bueno, 75, ¿eh? Un 71. Unos 71, sí. Entonces, más o menos estamos acá. Pero la mayoría, ¿no? Pero, pues sí, hay una gente que es bajita y una gente que es, ¿qué? Súper alta, ¿sí? Pero la mayoría sí está ¿dónde? Acá. Profe, ¿por qué es continua? Porque aquí es uno, pero si lo mido con un láser, ¿sí? No me va a decir que es 1,71, sino que es 1,7122, yo no sé qué, ¿sí? Como 22,7, ¿sí? Entonces acá, eso, ¿sí? Entonces aquí, entonces tendría que mirar, y cuando yo ponga miles de datos, esto se me va a formar una ¿qué? Como una campana, ¿ya? Entonces, listo. Pero inicialmente uno construye ¿qué? Variables discretas, ¿sí? Entonces aquí, cuando la variable no es tan aleatoria, entonces si hay uno encuentra que hay una ¿qué? Una causa-efecto, ¿sí? Más adelante vamos a ver, hay una cosa que llama análisis de varianza, ANOVAs, y es cuando uno quiere determinar el efecto de algo, de algo que en un grupo. Entonces, de un aumento de sueldo, de una disminución de precio, uno quiere ¿qué? Mirar el efecto, entonces uno dice, las variables se vuelven ¿qué? Dependientes. Entonces, esas variables dependientes, pues si este lo dejo acá caer, pues él va a mandar un efecto y el último va ¿qué? A responder. O si suelto aquí un dominó, pues está acá. Entonces, uno tiene que mirar, ahí es cuando empiezan los experimentos. Uno tiene que mirar sí, sí, o sí, ¿qué? O sí, no. Y acá, entonces, por ejemplo, bueno, hablamos de ingeniería industrial, entonces uno puede mirar, uno puede hacer qué efecto tiene colocar un empleado más, un operario más. ¿Qué esperaríamos? ¿Aumento de producción? Sí, claro. Pero también aumento de ¿qué? De costo, ¿sí? Entonces uno tiene que mirar si vale la pena, sí o no. Y variables independientes, pues es, pues digamos las cosas al azar, ¿sí? Los dados y tal, pero también el clima, ¿sí? Por ejemplo hoy. Entonces, pues ocasionan, la gente llega un poquito más tarde, algunos se quedan en la casa, ¿sí? ¿Sí? Tomando tinto, ¿sí? Tal. Pero también las variables independientes son las decisiones que se toman en la empresa, ¿sí? Una máquina nueva, una redistribución de planta, o sea, cambiar el orden de las máquinas, poner una tal, así. Entonces, mirar variables independientes. ¿Qué otra cosa puede ser toma de decisiones? Ya les dije, contratar nueva personal, redistribuir la planta, ¿qué más? Generalmente las decisiones implican ¿qué? Inversiones, ¿no? Costos. ¿Cuál podría ser?
ingeniería industrial. Mandar a los empleados a un curso de ¿qué? De capacitación, ¿sí? ¿Sí? En atención al cliente, en manejo de una máquina, en calidad, ¿sí? ¿Qué otra puede ser la decisión? Si yo estuviera en mi planta, en mi empresa, ¿qué podría hacer? ¿No? Cambiar alguna maquinaria. Cambiar la maquinaria, ¿sí? Modernizarla, ¿sí? Digamos, cambiar digamos, la velocidad de la máquina, ¿sí? Para poner una máquina que sea más veloz. Cambiar los turnos, ¿sí? Hacer un plan de mantenimiento preventivo, que tiene un costo que son las paradas, ¿sí? O sea, si yo hago mantenimiento preventivo, ¿qué me toca hacer? Por ejemplo, con lo que uno hace con el carro, ¿sí? Entonces uno dice, llévelo al taller, pero no a arreglarlo, sino a ¿qué? A mantenimiento. Entonces el mecánico, ¿qué le dice? Déjelo, ¿qué? 3 días. ¿Eso es un qué? Eso es un costo. Entonces, todas esas son variables que independientes. Pero uno espera que haya un qué? Un efecto. Aumento de producción, aumento del nivel de los estándares de calidad, aumento de qué? De satisfacción del cliente y demás. Entonces acá, lo que se espera y lo que se mide se llaman sucesos, ¿ok? O eventos. El número de personas que llegan a un centro comercial, el número de la cantidad de compras, ¿sí? El día que más compran, ¿sí? Tal. Sucesos, pues viene de la palabra, quitándole la O, ¿sí? Agregándole otra S, ¿sí? Pues es éxito o fracaso en inglés, ¿sí? Entonces, y evento, pues es algo que puede, ¿qué? Pasar o no pasar. Entonces acá, el suceso, el evento más fácil es la variable dicotómica, o cae cara o cae qué, sí, o es sí o es qué, no. Entonces, si el suceso o el evento tiene una sola condición, se dice que es qué, sí. Y si tiene 2 o más condiciones, se dice que es qué, compuesto, ¿sí? Entonces uno empieza a decir, ¿cuál es la probabilidad que la próxima persona que pase por la puerta acá sea hombre o sea mujer? ¿Mm? O sea, ¿cuántas condiciones están ahí? Una. Una condición. O es hombre o es qué. ¿Ya? Pero si yo digo la próxima persona que pase sea hombre o mujer, ¿sí? Y estudie ingeniería industrial o estudie otra carrera, ¿sí? Ya coloco ¿cuántas condiciones? 2. Y si coloco otra condición que es la próxima persona que pase, entonces le voy a averiguar el género, o sea, hombre o mujer, la carrera asociada y si es estudiante o es ¿qué? Profesor o administrativo, ¿sí? Entonces ahí habrían ¿qué? Ya 3 condiciones. Entonces, aquí, ¿eso en qué va a influir? Pues que cuando yo empiezo a medir, ¿sí? Pues tengo que mirar si mis variables, ¿sí? Ya había llegado. Bueno. Entonces, si esa variable es, digamos, fácil de, entre sean más condiciones, la probabilidad media se vuelve más, ¿qué? Más complicada. Pero me da más información, ¿sí? Entonces acá, ya les digo por qué. Entonces, aquí hay que tener en los eventos, cuando se dice que son mutuamente excluyentes, pues, o la persona es A o es ¿qué? O es B. ¿Sí? O es hincha del Real o es hincha del Barcelona. ¿Sí? Entonces, ahí se dice que son ¿qué? Mutuamente excluyentes. Pero yo también, aquí bien, aquí también están separados, pero también puede haber ¿qué? No mutuamente excluyentes.
Entonces acá, ¿cuál es su plato de comida preferido? ¿Sí? Entonces la gente le dice, no hay uno, ¿sí? Pueden haber, ¿qué? Varios, ¿sí? Entonces aquí también vale la ¿qué? La intersección, ¿sí? O la unión. Y entonces aquí uno dice, ¿o cuál es su sitio de vacaciones? Entonces uno dice, puedo tener varios. Entonces aquí, bueno, aparece el famoso diagrama de Venn, ¿sí? Por allá en qué, cálculo 1, ¿no? Y entonces aquí está la intersección y empiezan a jugar con las uniones y qué, e intersección. Pero eso lo voy a ver, ¿sí? En algo que vamos a trabajar acá y básicamente son que es la tabla de contingencias o las tablas cruzadas. Bueno, esta recta porque viene de 0 a 1, pero el que vamos a hacer más énfasis es en el árbol el diagrama de árbol. Entonces acá, la tabla de contingencias es una herramienta que pues cuando yo califico trabajos de grado, ¿sí? Y en el trabajo de grado hay una parte que es el estudio estadístico, ¿sí? Pues hacen encuestas y solamente lo que muestra son diagramas de pastel, ¿sí? ¿sí? Entonces hacen una encuesta, 20 preguntas y sacan 20, ¿sí? Pero nunca les da por qué, por cruzar. Entonces cuando usted en un supermercado le piden la tarjeta de puntos, ¿sí? Pues ellos no solamente se dan cuenta cuántos hombres y cuántas mujeres compran cerveza, ¿sí? Y cuántos hombres y mujeres compran detergente, ¿sí? Sino que ellos van más allá. Entonces empiezan a asociar, bueno, cuál es el porcentaje, cuál es el nicho, el perfil del cliente que compra más detergente, ¿sí? Y empiezan a decir, mire, son las mujeres que están entre tal y tal edad, ¿sí? Que tienen tal y tal profesión, ¿sí? Y tienen tal nivel de ingreso tal y tal, ¿sí? Entonces empiezan a ¿qué? A cruzar ¿qué? Información. Y se dan cuenta y cuál es el día que más compran. Entonces eso en mercadeo es mucha información porque ellos empiezan a seleccionar sitios, ubicaciones, promociones y demás, ¿sí? Identifican los productos que no se venden, ¿sí? Empiezan a ubicar los productos más, ¿sí? En sitios estratégicos, ¿sí? Donde la gente los tiene. Entonces, esa información cruzada, la primera herramienta que tenemos es el plano, pero en el plano solamente me caben ¿qué? 2. Después viene la otra dimensión y ya empiezan los cubos, ¿sí? Entonces los cubos que ya manejo ¿qué? 3 caracteres. Entonces aquí, ¿cómo se maneja este? Entonces, ¿qué es? Tengo dos dimensiones o 2 categorías. Una se llama B1, que la gente es ABC, ¿sí? Y tengo aquí otro que es B2, ¿sí? Entonces está. Entonces, ABC puede ser niños, jóvenes y adultos, ¿sí? Y acá D es que no tienen carro y es que ¿qué? Que sí tienen carro. Entonces aquí vuelvo y repito, jóvenes, ¿qué? ¿Cómo es que? Niños, jóvenes y adultos. Y acá no tienen carro, vamos a poner una N, ¿sí? Y acá sí tienen carro. ¿Ya? Entonces, T1, ¿qué es? Niños que no tienen carro, ¿sí? Y T2, jóvenes que no tienen carro. La cantidad de jóvenes que tienen carro. Y esta T1 más T2 más T3, ¿qué es? La cantidad que tiene carro. Y acá, entonces, y T3 más T6, la cantidad de ¿qué? De adultos, ¿sí? En la muestra. Entonces ya
si aquí tengo 100 y aquí me da 25, entonces, ¿qué puedo decir? Si este en porcentaje me da 25% sobre el total, entonces, ¿qué puedo decir? El 25% de la población, ¿qué es? Son adultos que, ¿qué? Que tienen carro. Y acá, entonces, aquí, por ejemplo, aquí me van a decir que este es el 3%, entonces sí, pues está un poquito acorde. Entonces, el 3% de toda la población son, ¿qué? Son niños que no tienen, ¿qué? Entonces, ya empieza a verse más, ¿qué? Más información. Y entonces, pues, ya con el diagrama de Venn, pues, esto más o menos es. Este acá es la intersección de, ¿qué? De D y E. Y acá, pues, aquí realmente pues, sería la unión de todas estas, ¿qué? Intersecciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Entonces, ahí dice, hay un grupo de ¿cuántos? 258 personas. ¿Sí? 105 son, ¿qué? Masculinos. 87 son contadores. 22 son administradores. Masculinos. ¿Sí? 80 son ingenieros. De los 87, 35 son femeninos y de los 80 ingenieros, 31 son masculinos. ¿Sí? ¿Cuántas administradoras hay? Entonces, el A es contador, administrador, ingeniero, y DE es hombres y mujeres. Entonces, acá dijimos que eran ¿qué? A poner el orden que aparecen ahí. Contadores, administradores e ingenieros. Y acá ponemos que mujeres o hombres. Pero eso es nominal, ¿no? Es femenino y masculino. Listo. Vamos a llenarlo. ¿Qué lleno primero? El total, pues. Entonces, 258 va acá. El total. Listo. Ok. Y ahora, ¿cuántos hombres hay? Entonces, Son 105. 105. Masculino, Listo. 105. 105. Listo. 153 mujeres. Yo le voy tachando acá. Listo. Pongamos los datos que están acá, ¿sí? Y ahora sí ya lo llenamos. 87 son ¿qué? Total de ¿Dónde lo ponemos? En el total de A. Bueno, de la, pues de C, básicamente. Entonces, 87 son contables. Sería aquí, ¿no? Listo. 22 son ¿qué? Entonces, aquí, ¿cierto? Listo. 80 son ¿qué? Entonces, ese iría acá, ¿no? Listo. De los 87, 35 son ¿qué? Y de los 80 ingenieros, 31 son masculinos. ¿Ya? Bueno, ya llenemos el resto. 52 en total. ¿Cuánto? 52. Contadores. Acá. No, la primera. ¿Acá? Sí, 55. Ah, listo. Para que me dé 87. Hay un total de 153 mujeres. Listo.
Hay 49. Esto es como cuando uno está llenando el sudoku, ¿no? Uno va contento y al final le quedan 2 veces el 3, ¿no? Entonces, listo. 49. ¿Acá? Sí. Aquí en el total. ¿Acá? Ese es el Listo. 9, 18 y 5, 23, sí. 91. ¿Y acá cuánto? 91. 91. Tablas de contingencia. Profe, eso lo saca ¿cómo es? El Minitab, sí, y el SPS, sí. Pero funciona con variables cualitativas, ¿sí? Categóricas. Entonces aquí solamente hay contadores, administradores y ¿qué? Ingenieros. Si me aparece un veterinario, se me dañó la tabla, ¿sí? Entonces, tengo 258 datos, ¿sí? Pero solamente 3 categorías, ¿sí? En la profesión, ¿sí? Listo. Y el diagrama de árbol, voy a correr un poquito acá. El diagrama de árbol, entonces, tiene varias versiones de llenar. Entonces acá, aquí lo están aplicando en un sistema de calidad. Entonces, hay una primera observación y el producto puede salir defectuoso, ¿qué? O no defectuoso. Examinan otro producto, ¿sí? Y también hacen la misma pregunta. ¿Está bueno o está qué? Mal. Y la tercera, la misma, ¿sí? Entonces, ¿está defectuoso, malo o no defectuoso? Bueno. Entonces, ¿qué posibilidad me puede salir en las 3 observaciones? ¿Sí? Entonces, la primera es que los 3 productos salgan ¿qué? Defectuosos. Entonces, el camino es D. ¿Sí? Los 3 salieron ¿qué? Defectuosos. El otro camino, ¿cuál es? No. ¿Sí? Pero, ¿cuál es? ¿Qué tiene que pasar para que de los 3, uno salga defectuoso? Uno. Que el primero salga ¿qué? Defectuoso. El segundo, No, no defectuoso. Y el tercero, no, no defectuoso. ¿Solamente? ¿Qué otra posibilidad puede haber? no defectuoso. Que el primero no defectuoso, Después defectuoso. defectuoso y el tercero, no defectuoso. O ¿Sí? los 2 primeros no defectuosos. O los 2 primeros no defectuosos y el tercero defectuoso. ¿Ya? Entonces tengo que mirar, si yo quiero, es como el cuento de cuando es un solo dado, es muy fácil porque solamente es uno. Pero cuando son 2, la empiezan a ver ¿qué? Combinaciones. Y cuando son 3, peor. Entonces cuando son 3, la suma de los 3, el más pequeño da 3 y el más grande da ¿qué? 18, ¿sí? Entonces, pero en el medio hay muchas, digamos, con 3 dados para que me salga el número 10, ¿sí? Ya hay muchas combinaciones, ¿sí? Entonces, que el primero salga 1, el otro tiene que salir mínimo en 3, van 4 y el otro en 6, ¿sí? O puede salir 3, 3, 4, o puede salir 6, 3, 1, ¿sí? O puede salir 6, 2, 2, o sea, ya empiezan a aparecer demasiadas, ¿qué? Combinaciones. Entonces acá, voy a avanzar aquí un poquito, ¿sí? Y esto lo repito más adelante con otra cosa, ¿sí? Entonces, aquí, el espacio muestral es todo esto, todas las posibles, ¿qué? Combinaciones, ¿sí? Pero aquí, DDN, DND, NDD, solamente hay una N y hay 2 Ds, ¿sí? Entonces acá. Y entonces aparece algo, ¿sí? Que se llama permutaciones y ¿qué? Combinaciones, ¿sí? Entonces, la pregunta es,
¿Cuántos jugadores hay en un equipo de baloncesto? ¿Cuántos juegan? 5. ¿Sí? Bueno, están en los partidos ahora en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya se acabó la de béisbol, ahora viene la de baloncesto, ¿no? Entonces, pero ¿cuántos hay en la banca? Entonces, en el fútbol, ¿cuántos juegan? 11. ¿Cuántos cambios se permiten? 3, creo. No, ahora se permiten 5. 5. Ya a partir de la pandemia se ampliaron aquí. Así. Entonces acá, si este tipo tiene 15 jugadores, ¿cuántas combinaciones de equipo puede hacer? ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Cómo puede conformar, cuántos equipos puede hacer diferentes? ¿Sí? Entonces él dice, no, pues yo puedo hacer con los 5 de abajo, puedo hacer un equipo. Y con los 5 de arriba puedo hacer ¿qué? Otro equipo. O puedo coger alterno, uno de arriba y uno de abajo, uno de arriba y uno de abajo. ¿Sí? ¿Sí? Cojo 3 de abajo y 2 de arriba. Pero puedo hacer muchas ¿qué? Combinas. La pregunta es, ¿cuántas? Entonces acá, yo también puedo hacer combinaciones de ¿qué? De ropa. Entonces la camisa amarilla con el pantalón azul, la camisa azul con el pantalón azul. ¿Sí? Puedo hacer muchas ¿qué? Combinaciones. ¿Cuántas? 6. ¿Sí? Cada camisa con cada pantalón serían 3. Y la otra camisa, otras 3 serían ¿qué? 6. Pero esa ya no es combinación, sino se llama variación. ¿Sí? Entonces, bueno, y aquí hay una que es... la que aquí me la tiré. ¿Cuántas rutas diferentes puedo hacer de A a D? Teniendo en cuenta que de A a B hay 3 caminos, de B a C hay 3 caminos y de C a D hay 2 caminos. Y necesariamente tiene que pasar por B y tiene que pasar por C. Entonces, de A a C, ¿cuántos hay? 3. El verde, el rojo y el azul. De B a C hay estos. Entonces, para llegar de A a B, ¿cuántos caminos puede tomar? 3. ¿Ya? Cuando llega a B, entonces se fue por el verde. Cuando llega acá a B, entonces puede tomar ese verde azul. O puede hacerlo verde negro, o verde rojo, o verde verde, o verde ¿qué? Morado. ¿Ya? Entonces, de aquí a acá, de A a B, 3 caminos. Pero de A a C, ya llegaría a ¿cuántos? 15 posibilidades. Rojo, rojo, que es como el más derecho. Azul, azul, que es como el más ¿qué? Más lejano, ¿sí? Verde, morado, verde, negro, ¿sí? Tal. Y acá el C tiene ¿cuántos caminos? 2. Entonces, en total, podría ser ¿cuántas rutas? 30. ¿Cuál va a escoger? La más corta. Pero como no tenemos distancia, pues nos quedamos con la 2. Entonces aquí, cuando se hace muestra y se miran las combinaciones, pues ya voy a saltarme aquí algo para mostrar solamente las 2 más importantes. Entonces puedo decir, hay algo que se llama sin reposición y hay una cosa que se llama ¿qué? Con reposición. ¿El baloto es con reposición o sin reposición? Bueno, ¿han jugado baloto? Voy a hablar del baloto antiguo. El baloto antiguo era, uno tiene pues, escoge 6 números de 45 números. ¿Sí? Con la condición de que no repite número. O sea, si ya escogió el 27, ya no puede volver a poner ¿qué? El 27. Eso se llama sin ¿qué? Sin reposición. ¿Sí? Cuando uno iba al ejército, entonces le decía, mire, en esta bolsa hay 10 pelotas de ping-pong. Hay 3 rojas y 7 verdes.
¿sí? ¿Sí? 3 rojas y 7 verdes. Si sale roja, se va a prestar servicio. Entonces, el que sale primero, el que va de primero, ¿qué probabilidad tiene de que le salga la roja? Vamos a ver, vamos a ver. O sea, hay 3 de 10. O sea, la probabilidad de ¿cuánto? 30%, ¿ya? El muchacho mete la mano y saca ¿qué? Verde, ¿sí? Listo. Pero la verde no la vuelven aquí a echar. ¿Mm? El segundo, ¿qué probabilidad tiene? 9 tercios. El primero tenía 30%. El segundo, ¿qué probabilidad tiene ahora? No, porque hay 9 bolas. 3 rojas y 6 ¿qué? Pero usted me dijo que eran 7 verdes. Sí, pero como el primero sacó la primera, no lo volvieron a echar. Entonces, el segundo, ¿qué probabilidad tiene? 33. 33%. Pero, si el primero hubiera sacado roja, entonces sería solamente 2 rojas y 7 verdes. Ahora la probabilidad de ¿cuánto es? 22. 22. Entonces es una probabilidad condicional. Entonces depende si hay reposición o no hay ¿qué? Reposición. Entonces me voy a ir con este sistema que no hay ¿qué? Reposición. ¿En qué sentido? De que el que yo encueste no lo vuelvo aquí a encuestar. Entonces aquí vienen dos cosas. ¿Con orden o sin qué? Sin orden. ¿Ya? Entonces, entonces aquí me aparece una ayuda que se llama el factorial. ¿Sí? El factorial simplemente es la multiplicación del número por los anteriores. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1 por 0. ¿Sí? El factorial de 4, el de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces aquí, a medida que esto va creciendo, esto no crece linealmente, ¿sí? Crece exponencialmente. Entonces, 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Ya creció 4. 3 por 4, perdón, 6 por 4, 24. Y aquí creció 18. 24 por 5, 120. Aquí se subió 96. Cada vez se incrementa ¿qué? Más y más. Y más rápido, ¿no? Y 120 por 6, 720. Entonces aquí, ¿para qué es esto? Si no me importa el orden, digo que es una regla ¿qué? Factorial, ¿sí? Pero aparece algo que es las permutaciones. Entonces, si yo digo acá, así. Bueno, aquí me falta. Aquí es una variación, aquí es una P, una B, perdón. Lo había cambiado. Bueno. Entonces, si yo tomo el factorial, es que yo digo, vean, si hay 5 prendas, ¿sí? Pues simplemente, ¿cómo las combino? ¿Habrían cuántas combinaciones? 120. Si yo tengo 3 elementos, ¿sí? Pues simplemente puedo combinar la camisa amarilla, ¿sí? ¿Está? Con el pantalón azul y los zapatos negros, ¿sí? Entonces, 3, 2, 1, ¿sí? Entonces acá, sin reposición, ¿no? Entonces acá tendría que 120 formas. Pero aparece algo que se llama ¿qué? Permutaciones y combinaciones. Y uno siempre tiende a confundirlas, ¿sí? Entonces, un ejemplo sencillo es el siguiente. Voy a adelantarme aquí un poquito.
¿Ya? Bueno, lo que estaba atrás, lo que pasé está aquí. Voy a pensar que tengo tres símbolos, ¿sí? Círculo, triángulo y cuadrado. Entonces la n vale 3. ¿Ya? Y acá en combinaciones también tengo lo mismo. 3. Entonces n vale ¿cuánto? 3. ¿Ya? Pues este es como un campeonato. Es un deporte donde hay los equipos son de 3. Hagamos de cuenta que es un campo de tenis doble, ¿sí? O sea, dos personas jugando ¿qué? Tenis o voleibol de playa. Pero hay ¿cuántos jugadores? 3. Pero solamente juegan ¿qué? 2. ¿Ya? Entonces, en permutaciones voy a decir que la R vale 2. Listo. Entonces, hagamos un favor. ¿Cuánto valdría 3 factorial sobre... Bueno, esto sería 1. N factorial vale 6 y aquí sería 3 menos 2. ¿Sí? ¿Cuánto le dio? 6. ¿Ya? Y acá lo mismo. Listo. ¿Y aquí cuánto le dio? Entonces, la n factorial vale 6. Así, vale 6. Y el 2 factorial vale 2, ¿no? Entonces, esto valdría 6, esto valdría 2 y esto valdría 1. O sea, aquí vería ¿cuánto? 3. ¿Ya? Entonces, aquí lo que me dice es que yo aquí puedo hacer 6 permutaciones y aquí puedo hacer ¿qué? 3 combinaciones. La palabra permutación, cuando yo digo permuto, es que ¿qué? Comercialmente es que ¿qué? Cambio. Entonces, yo le cambio... sí, la calculadora por el reloj y así, sí. O sea, hago un trueque, ¿sí? Permuto. O sea, permito los cambios. Permuto. Entonces, esto es la permutación. Permuto es que aquí puedo círculo, triángulo, ¿sí? Círculo, triángulo es diferente a ¿qué? A triángulo, círculo. Pero alguien puede decir, profe, pero es que son iguales. No, no son iguales. Aquí sí influye ¿qué? El orden. Y el orden hace que las cosas sean ¿qué? Diferentes. A pesar de que son los mismos ¿qué? Elementos. Entonces lo que digo es permuto, pues es que yo puedo ¿qué? Aquí ¿qué? Cambiar el orden. Y si cambia el orden, me surge ¿qué? Un nuevo elemento. Pues digamos, por ejemplo, si son cantidades, no importa el orden. Pero si es un código, sí importa ¿qué? El orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la placa de mi carro termina en 721, ¿sí? Si alguien tiene el 217, ¿sí? Pues allá, ese es otro ¿qué? Ese es otro carro. Entonces, acá, listo. Entonces, esto se llama ¿qué? Permutación. Cuando yo puedo hacer ¿qué? Cambio. Y combinaciones, ¿sí? Es cuando combino, pero círculo, triángulo es igual a ¿qué? A triángulo, círculo, ¿sí? Entonces ya no se cuentan como dobles, sino, ¿sí? Solamente se cuenta ¿qué? Una, ¿sí? Entonces acá, los colores de las banderas son ¿qué? Permutaciones. ¿Sí? Porque es diferente amarillo, azul y rojo a que ¿qué? A rojo, amarillo, azul. ¿Sí? Listo, señor. Entonces dejemos por ahí. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, parcial 6 de diciembre. ¿Sí? Ya no está una vez. Y la otra semana terminamos este tema, miramos lo de las gráficas y hacemos un taller de calentamiento, ¿no?
Sí, te recuerdo que yo estoy colocando todo en aula virtual, ¿no? Bueno. ¿Y llegó? Duarte. ¿Sí? ¿Quién más? Erika, Manuel. ¿Quién más? Ah, ya, Kiara, sí. Kiara. Paula. Robles. Sí, señor. Y Hasta luego, gracias. Salcedo. Durán García, profesor. Es Flores Paula. Machado. Garzón. O sea, la chica era Flores Paula y yo soy Franco Camacho. ya. Profe, yo te iba a decir, ¿Sí? Profe, Durán profe, yo García. también la clase pasada, el lunes, yo me conecté remoto porque me tuve un problema. Ah, pero yo no seguí. Váyame. Ah, no, tranquilo. Sí, pues no sé si usted me haya puesto pues, No, yo le canté. el lunes. Sí. No, esto es a nivel, Y es a el nivel viernes pasado informativo. que fue en el salón de informática, lo que pasa es que tenía un problema con acordar Ah, ya. y pues eso no sé si puedo traer la capacidad. Es que aún falta que me hagan otros exámenes. De hecho, hoy voy a eso.